Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este último día del mes de marzo, 31 de marzo del 2000, mayo, hay que ver, nos vamos con el tiempo atrás, mayo de 2000, exactamente, los años y las ganas ya que tenemos de ir descansando de estas horas, ¿no? Que quizás no sea la más apropiada para darle un poquito a la sesera. Bueno, pues mayo, efectivamente, último día y también preámbulo de una semana que será el anticipo de la romería en honor a la Santísima Virgen de la Salud. Será el próximo fin de semana, también coincidiendo con la Feria de los Caracoles. Ya se está montando y ya se está desviando el tráfico que hay en toda la parte que confluye con el Puente Nuevo. También hemos de decirles que ayer fue el santo de nuestro patrón. Posiblemente muchos de ustedes no lo sepan, pero tenemos un patrón, no es San Marcos. San Marcos está nominado como copatrón. El patrón de Castro es San Fernando, el conquistador, y se celebró ayer día 30 su onomástica. Posiblemente, como digo, no sepan muchos que es el patrón de Castro, aunque otros están por ahí ahora haciendo quizás tenteando la posibilidad de poner en la fachada de la parroquia de la Asunción un rótulo para conmemorar aquella noche en que se veló el cuerpo inerte del rey católico. No tiene nada que ver el Fernando católico con el Fernando que da el patronazgo a nuestro pueblo. Es un hecho que están ahora intentando poner de manifiesto, que no estaría mal. Por otra parte, para recordar hechos históricos acaecidos en Castro. Antes de entrar en materia, sería bueno felicitar a todos los madridistas que estarán realmente, o estaremos, nos metamos los que lo somos, pues contentos, muy contentos de lo que acaeció en Saint-Denis el pasado día con el triunfo sobre el Liverpool, que le dio la 14ª Copa de Europa. Tienen el doble que otros muchos equipos sumando títulos. Por ejemplo, los 3 mayores equipos de Inglaterra no tienen los 14 títulos que tiene el Madrid. Bueno, que enhorabuena. Y hablemos ya de temas inherentes a la actualidad, que pasa, ¿por qué no?, por el PSOE. El PSOE a nivel nacional, que ya se está poniendo sus barbas a remojar y posiblemente veamos de aquí a no muchos días otro nuevo cambio en el Ejecutivo. Se habla de Bolaños, de López y también de Lastra, por el desgaste que está teniendo el Ejecutivo en este último tiempo. Ningún alto cargo socialista, hablemos de lo mismo, pero en la campaña electoral andaluza, ningún alto cargo quiere venir a Andalucía a estar con el candidato Espadas. Me imagino que por el propio desgaste que anteriormente acabamos de decir. Después le daré una píldora acerca de cómo ahora se está acordando el gobierno de que existe Andalucía y que quiere pues intentar darle algo a cambio. Ahora le diré por qué. 36.838 andaluces fallecieron en 2021 sin tener el acceso a la dependencia. Muchos de ellos, el 75%, es decir, 27.000 personas, lo hicieron con una resolución ya de la Junta de Andalucía, pero sin haber tenido todavía el hecho físico de la ayuda. No va bien en este aspecto la Junta de Andalucía, tampoco va bien en otras muchas cosas de las cuales se está alardeando y hay que intentar, desde luego, desmitificar todo aquello que se está haciendo. Hablemos del campo, el campo que ya tiene salario para este próximo año, de esto que queda de este año 2022 y 2023, serán 50,73 euros por jornadas. Bueno, pues ahora viene lo que les iba a comentar, que a punto de entrar en la campaña electoral, las encuestas están catapultando actualmente a Moreno Bonilla ante el estancamiento de PSOE y
del el retroceso actual de Vox. Ante este contexto, parece ser que el Gobierno se ha acordado que hay elecciones y acaba de aprobar 50 millones de euros para la lucha contra el desempleo. La inoportunidad es manifiesta. Hay mucho tiempo para hacer estas cosas, sino justamente la precampaña electoral. Ahora tendrá que aguantar todas las críticas que le vengan, por bien que vengan esos 50 millones de euros. Hablemos del IPC, que está repuntando y de qué manera, un 8,7% por la subida de los combustibles y de los alimentos, pero lo importante quizás no sea este índice, que ya está bien, del 8,7, sino la subyacente. El índice subyacente, que es realmente el que preocupa para el tema de del poder adquisitivo de las personas. Fíjense que está rondando el 5% y muchos convenios, muchos no, casi ningún convenio va a llegar a ese porcentaje y, por supuesto, las pensiones tampoco subirán a ese total. Va a subir más que el año pasado por lo que les dije anteriormente de las elecciones, año 23, año electoral. Y en este sentido el Gobierno, dado que estamos como estamos con el tema del IPC, ha abierto la puerta para seguir 3 meses más con la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible. Eso se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, se ha propuesto en el Consejo de Ministros para ser aprobado en sucesivas reuniones. Un tema importante viene a colación ahora, y de esto posiblemente interesaría hablar dentro de la tertulia, y es el sector fotovoltaico, el sector que pudiera ser el que nos abaratase la luz y que ahora, por mor de las elecciones, parece que también va a sufrir un estancamiento hasta que pasen las elecciones del 2023. Y por último, el avance de los trasplantes digo esto del trasplante porque estamos en la semana del trasplante, viene bien hablar de ello. Se están consiguiendo hitos realmente manifiestamente magníficos en este sentido. Uno de ellos es el trasplante de hígado, el primero, que se hace con 3 días después de haberse realizado la donación. Nos alegramos infinito por las personas, le agradecemos infinitamente a quienes han sido generosos para donar estos órganos y, por supuesto, nos alegramos por todo ese trabajo bien hecho de los equipos médicos de Reina Sofía, que tenemos que estar realmente orgullosos de ellos. Bueno, pues nos acompaña la doctora María Félix Navarro, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias. Luis García, buenas tardes. Juan Manuel, bienvenido, después de tiempo. Eso es, un par de semanas ausente. Ahí. Obligaciones. Te dicen en tu pueblo de acogida que se te nota, que no estabas aquí. Sí, estaba ocupado aquí. Digo esto porque es que, como saben, esta señal de la televisión no solamente está en Cáceres, sino que se ve en muchos pueblos de la campiña cordobesa. Si no recuerdo mal, son 8 municipios, entre ellos importantes como Montilla, como Fernández Núñez, Puente Genil o también Espejo. Bueno, como les decía, hay temas importantes que podemos hablar, del que ustedes quieran, ¿no? Pero a mí me gustaría entresacar 2 de ellos para poder al menos dar una visión. Uno de ellos es el tema de la dependencia, este caos que se llama dependencia, que no acaba de repuntar con todo lo que se habla sobre ella y con todo lo bien que se pone el propio gobierno andaluz, de lo bien que está haciendo las cosas, ¿no?, en muchos temas. Bueno, pues yo no sé en los demás, pero en esto creo que manifiestamente se puede mejorar. Y el otro tema que me gustaría hablar indudablemente, porque es de recibo, es el tema del IPC y de la inoportunidad del gobierno de hacer ahora lo que ha hecho con el tema de los 50 millones para el paro, que viene muy bien, por cierto, pero que se podía haber optado por hacerlo en otro momento. Así que quien quiera, que tire de fuego. Bueno, vamos a ver, yo, en primero, gracias por lo de Real Madrid, como madridista que soy.
y que hemos ganado pues, a pesar de que no sabemos jugar. Pero bueno, es lo que sabe, Madrid no sabe jugar, pero sabe ganar. Sabe sufrir. Y sabe ganar. Madrid juega final, no juega finales, gana finales. Con todo ha perdido 3. Bueno, y ahora yéndonos al asunto de la dependencia. La verdad es que yo ahora estoy un poco más, estamos muy implicados, porque la realidad es que tenía mis padres, los dos, y uno con demencia y otro con un poquito de Alzheimer, y resulta de que, bueno, eso es de lo mejor que se haya podido hacer en este país, y todo el esfuerzo que se haga creo que sería poco. La verdad es que desde primera hora, si no mal no recuerdo, esto empezó con Zapatero, creo, sí. y se hablaron de porcentajes que tenía que aportar tanto el gobierno central como el gobierno autonómico, y siempre se han estado echando en cara que el uno daba menos, que el otro retrasaba, y parece ser que por lo que pues se está comentando ahora es que resulta de que la cosa sigue así. Y también se ha dicho otras veces que a muchas personas pues les llegaba cuando ya se habían ido de estar con nosotros, ¿no? Y pues yo la verdad es que les pediría desde aquí a unos y a otros que no lo dejen, la verdad es que las personas que llegan en ese estado se lo merecen porque han dado todo lo que tienen que dar por este país, por esta sociedad, y todo lo que se racanee en eso, la verdad es que menos enchufados, que hay demasiados que no sabemos que no sirven para nada, porque algunos los conocemos, otros no los conocemos. Yo los de San Serenín del Monte no los conozco, pero yo digo una cosa, si vemos que el que está, el jefe, el ministro, el consejero, lo que sea, no tiene capacidad, supongo que cuando lo han puesto ahí es porque tenía más capacidad que el que lo tiene que echarle una mano. Y la verdad, pues tampoco, yo siempre he dicho muchas veces que a todos los enchufados que meten los partidos, no está mal que le dieran un sueldecito, pero un sueldecito para vivir decentemente, pero no 500, 600, 1000 pesetas, euros, y con menos se apañaría, y menos chollo, y lo que perdimos siempre, ¿no? Yo creo que las personas que se dediquen a dirigirnos bien desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde la autonomía y de esto, la verdad es que tenían que llevar una mochila de trabajo. No hacer nada más que, que no saben nada más que eso. Y eso, como yo he dicho aquí muchas veces, eso sí le tienen que cortar pescuezo a su padre, de cortar el pescuezo a su padre. Bueno, yo quería comentar algo, porque si de verdad fuéramos capaces de sumar todo el dinero innecesario que se da a la administración, vamos a hablar en general, tanto de cargos de elección como de otro tipo de cargos, nunca se podría pagar la dependencia. Ni esto ni muchas cosas. Lo decimos para desahogarnos. Y porque es lo primero que se nos ocurre, pues porque lamentamos muchas veces la falta de efectividad de los sistemas de gobierno, la falta de efectividad del funcionariado algunas veces, otras veces por parte de los que dirigen. Entonces, pues nos desahoga mucho decir, vamos a quitar sueldos de ahí y tal, pero si los sumáramos, nunca podríamos pagar los sistemas sanitarios ni los sistemas de protección social que necesitamos. Y por lo tanto, pues me perdona Luis que en este sentido confronte contigo. Sí, no. Bueno, para eso estamos, para eso estamos, ¿no? Claro. Porque la ley de dependencia, desde el punto de vista social, ha sido vamos a ver, ha sido una buena cosa. Un hito. Una buena cosa, con el problema de siempre, que es el no establecer claramente las fuentes de financiación. Si es por vía de impuestos, si es por vía de cotizaciones, no se ha establecido bien, y nos hemos encontrado con que la esperanza de vida aumenta, con que las familias tienen cambios estructurales y necesidades diferentes, y el sitio donde se vive tiene situaciones diferentes, y también nos hemos encontrado con que por estas dos cosas es una fuente de trabajo el sistema de dependencia tal y como se pensó. Porque la dependencia no es, claro, venimos de cuando era un subsidio, era un favor, era algo extraordinario que se daba según se podía.
a utilizarlo como un sistema de protección social, es decir, prolongar lo que son los temas de salud y prolongarlo a la época en donde, porque vivimos más, necesitamos asistencia para poder vivir con cierta dignidad. Y no solamente las personas que podamos necesitarlo o puedan necesitarlo, sino también los cuidadores, la familia y el sistema familiar y el sistema que nos hemos dado de trabajo que complica esos cuidados. O sea, todos hemos asistido a casas en donde vivían 2 o 3 generaciones y se iban cuidando y había un relevo y había cierta parte de la familia que era el que se encargaba de cuidar a los mayores, en fin. Todos conocemos ejemplos de eso y en los pueblos mucho más, porque en los pueblos ha sido como más cercano todo esto, ¿no? Que en las grandes ciudades en donde pues hay como pequeños panales de abejas donde se vive también de forma mucho más complicada para estos asuntos de cuidar a mayores o a gente que tiene dependencia. El tema está en que, como siempre, no está claro cómo y cuándo y de qué manera se va a financiar, porque no es una prestación según tengas, no es un subsidio, es un derecho, lo mismo que el que te operen de una apendicitis o te atiendan por un catarro o por una diabetes, exactamente igual. Entonces, no depende de que la persona gane más, gane menos, tenga más pensión o tenga menos, sino de sus circunstancias de tipo de salud y de capacidad para abastecerse a sí mismo. Entonces, esto es muy complicado y no hay más remedio que plantearlo y pedir a los que nos gobiernen que se rodeen de personas bien preparadas, porque no tienen por qué saber de economía ni mucho menos, el político no tiene por qué saber de nada para estas cosas, y que se vaya dilucidando el cómo se va a resolver. Pero fijaros que ni tan siquiera las pensiones se sabe de qué bolsa van a salir y de qué bolsa ha salido o no ha salido. Estamos en un país que en este sentido necesitamos una colaboración de personas que orienten y luego se elija el modelo, que para eso están los políticos, para decir lo que se quiere hacer y elegir los modelos por los que se va a regir, no para que ellos entiendan de economía, no tienen por qué entender de esto ni nosotros tampoco. Nosotros estamos, pues yo por lo menos hablando de lo poco que sé y que he leído, pero simplemente mi opinión. Está claro que no habría con eso dinero, pero estaría mejor dotado. Claro. Eso para empezar. Como tú mismo has dicho, esto empezó primero que se le daba una pequeña ayuda a la familia que estaba cuidando. Era subvención. Una subvención. Sí. Bueno, esto ha evolucionado, pues ya que ha evolucionado, pues una puñetera vez haberlo hecho bien. Eso, y como bien dices, si es un derecho, vamos a articular cómo funciona. Eso, que es lo que yo pido, que se dejen de eso, de tanto enchufismo, de tanto de eso, de tanto partido, y a ver cómo coloco lo del partido, y viene usted para lo que usted me pide el voto. Usted me pide el voto para solucionar los problemas bien del pueblo, bien de la comunidad o bien de la nación. Y dedique usted a eso y no se dedique usted a otras cosas. Es lo que yo... ¿verdad? Ya, Luis, pero volvemos al tema, ¿no? De que son 4 años. Si no te dice, vamos, que no, que es difícil. Tú has dicho, no os dice nada a lo que yo, vamos, el espíritu de mi intervención. Es que en España vamos a quitarle los sueldos a un montón de gente y no vamos a solucionar ni esto. Que yo no he dicho quitárselo entero. Sino, de todas maneras, sino no, pero sí, yo no defiendo ningún sueldo en especial. Que no se lo den para que se compre un Mercedes, que se apañe con un Renault. Yo creo que, como bien dice Marifeli, algunas veces recurrimos a, no sé, a argumentos que son, bueno, pues están muy al alcance de la mano, pero que eso de desahogo. Yo creo que si algo hay que celebrar en este país es que en un momento hubo un gobierno que legisló esta importantísima ley para el bienestar de un segmento de la población que llega a una edad, como bien también decía Marifeli, necesita de cuidados, de atenciones, y que hoy por las características sociolaborales de nuestra sociedad hacen difícil que la familia, como tiempo atrás, se ocupen de estos menesteres en su totalidad, ¿no? Entonces, bienvenida esa ley en su momento, creo que fue un avance social importantísimo para este país, y lo lamentable es que, desde mi punto de vista, dotación económica hay, el gobierno central transfiere dinero a las comunidades autónomas para las diputaciones colaboran, los ayuntamientos ponen, en fin, recursos hay.
Quizás lo que esté fallando, y yo creo que aquí en este caso, como decía Luis también en su momento, hay que desmitificar ciertas propagandas que vienen un poco como a enarbolar, pues no sé, una cantidad y unos logros que no se dan en la realidad. Y es que en el caso de Andalucía, en el caso que nos ocupa, la Junta de Andalucía, el gobierno de Juan Manuel Moreno, pues está fallando en este asunto estrepitosamente. Yo sé de buena tinta que hay muchos ayuntamientos que están atendiendo necesidades que la propia Junta de Andalucía no atiende y no atiende a tiempo. Y de hecho el dato es que en este último año 36.000 andaluces han fallecido sin haber recibido la ayuda que le suponía la ley de dependencia. Pero si el informe positivo. Exactamente, cuando un 75% de ellos ya tenían el visto bueno y su reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía. Luego entonces eso, de alguna manera, yo no quiero ser mal pensado, pero si los recursos están, las decisiones, o sea, no sé cómo decirlo, las mediciones que se hacen para evaluar a este tipo de necesidades están aprobadas y tienen el visto bueno de la Administración, ¿por qué se ralentizan tanto en el tiempo la puesta en práctica precisamente de esas ayudas a las personas necesitadas? Podemos pensar, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Estamos viendo como en la sanidad, por ejemplo, también, y de eso Marifeli sabe mucho más que nosotros, este gobierno último está transfiriendo importantísimos recursos a la sanidad privada en vez de fortalecer precisamente con ese dinero la sanidad pública y que la atención la preste la sanidad pública. Estamos favoreciendo de alguna manera la iniciativa privada en detrimento de lo público. Eso es una bandera que se cuelga, cierto tipo de políticas se cuelgan precisamente el tema de que lo privado funciona mucho mejor que lo público, ¿no? Pero no sé por qué siempre cuando llega el caso de una necesidad perentoria te derivan a lo público para que en lo público te atiendan. Entonces, yo creo que esto hay que desmontarlo. La Junta de Andalucía está fallando estrepitosamente en la prestación de este servicio. Y no se nota mucho más porque están las diputaciones facilitando mucho dinero y los ayuntamientos también colaborando y poniendo muchas horas de su presupuesto para que sus propios ciudadanos se vean menos afectados. La Junta de Andalucía se debería poner las pilas, menos propaganda y más realidades en este sentido. Es lo que yo opino que está a todas luces claro. No debiera de estar ocurriendo esto por la razón que aquí se ha aducido, ¿no? Si están el programa individual de atención, el PIA, que así se llama, lo tiene totalmente favorable, pues desde ese mismo, esto es como la pensión. La pensión, se te aprueban todos tus papeles. Al mes pasado, mes siguiente, tienes tu pensión. Pues esto debe de ser exactamente lo mismo. Debe de funcionar así. Por eso no se puede admitir que haya tantísima propaganda política y tan poca efectividad social. Eso no podemos permitirlo en ningún caso. Y eso, quien tiene que verlo, desde luego, son los propios políticos. Que no se puede, porque es lamentable, pero a lo mejor en su familia ha ocurrido un caso lamentable de esta índole, porque a quién no le ha pasado. Claro, y eso no puede ser así. Tenemos que intentar, por todos los medios, hacerle ver a la administración pública, desde todos los estamentos, desde lo local, lo provincial y el regional, que hay que dotar de los mismos presupuestos los dineros de quien tú ya has dicho que es merecedor de ese servicio, pero a partir del mes siguiente. Pero como lo has anunciado antes, te has puesto la medalla antes, pensando que ibas a tener, después no tenías el dinero o lo que sea, pero en la pensión, tú has puesto lo has comparado con la pensión está clara, la pensión está clara. Y lo otro igual. El programa individual. De hecho, un momento, si estas personas que han fallecido, ¿tú te crees que hace X meses o un año que tenían que haberlo estado socorriendo? Ahí ese dinero se ha ahorrado. Mientras que si hay una pensión y desde el día 1 de enero tiene que cobrar el de esto, ese dinero no se pierde. Ese dinero lo tienen los herederos. Esto está presupuestado. ¿Le van a dar a los herederos dinero de eso? No es el caso. Los herederos no deben ser los destinatarios de esos fondos. Entonces hay una partida finalista en un caso que en el otro no lo hay. Lo hay, Luis. El programa individual del PIA, desde el momento en que se finaliza el expediente, el dinero de atención que se le paga a las empresas que están haciendo su servicio, eso está ya presupuestado. Lo que no está es el aviso para que le vayan a hacer ese
ese servicio a la persona. ¿Dónde está ese dinero? Eso hay que ver. ¿Quién se queda con ese dinero? No lo sabemos. Pero presupuestado está porque el PIA ya ha dicho sí, atiéndase. Pues entonces de todas maneras, estará con el carro de Manolo Escobar. De todas PIA. maneras, perdón. Es el programa individual de atención, la valoración que se hace de asuntos sociales. De todas maneras, yo me gustaría apuntar un poquitín más sobre el tema, y es que muchas veces descargamos las responsabilidades en los políticos que nos gobiernan porque no hacen las cosas como deben hacerlas, llegan tarde, las ralentizan, pero yo creo que el día 19 tenemos elecciones, los ciudadanos tenemos también una responsabilidad en todas estas cosas, porque para esto están las campañas electorales, para esto está el que veamos también qué se ha hecho durante un periodo de legislación, qué se ha cumplido, qué no se ha incumplido, y en función de todo eso, no de la propaganda, sino de la realidad que observamos, después deberíamos manifestar también con nuestro voto el apoyo o el desapoyo. Y es que en estas cosas yo creo que nosotros, los responsables de poner a los políticos al frente de nuestras instituciones, tenemos también, cuando llega la hora de votar, que hacer uso de nuestra responsabilidad. Somos responsables de que los políticos que tenemos nos gobiernen, porque lo hemos puesto nosotros allí. Es decir, no le echemos toda la culpa a los políticos, que nosotros tenemos la culpa de que los políticos que nos gobiernan sean los que son o los que vayan a ser. Muy bien. Bueno, pues si les parece, nos vamos a ir a hablar de este IPC que lamentablemente nos está azotando y de qué manera. Hace 3 meses estábamos prácticamente llegando a los 2 dígitos, al 10. Bueno, estamos en el 8, lo he dicho antes, 8,7%, pero la inflación subyacente, esa es la que realmente nos debe de preocupar a todos, porque el 8,7 es un global, pero el que realmente preocupa para pensiones, sueldos y demás es la que está en el 4,9, prácticamente el 5%. Bueno, tenemos que hacer lo que sea. Yo sé que el gobierno aquí no tiene toda la culpa, sino que estamos en una tesitura bélica, en un problema que es mundial y que a todos nos está afectando, pero es curioso ver cómo otros países están adoptando unas medidas que, si bien es verdad, los dígitos estos son prácticamente similares, la población no está sintiendo lo mismo que estamos sintiendo los españoles, porque su gobierno está adoptando unas medidas que al menos está paliando parte de esa debacle económica que están manteniendo, ¿no? Volvemos otra vez a los temas de prevención, claro, y de planificación. Se puso el impuesto al sol y paramos todo el interés por una fuente de energía que nos llega sí o sí. El transporte público no se ha apostado, no ahora, sino desde hace unas pocas de elecciones. No vamos a hablar de años, vamos a hablar de elecciones, puesto que ahora estamos muy pensando en las elecciones. No se ha apostado por el transporte público, se han hecho más carreteras y se han puesto más camiones a gastar gasoil y a gastar fósiles. Y esto no es una cosa de ahora. Es decir, volvemos otra vez a la necesidad de que se hagan planteamientos con una visión a largo plazo, de alguna manera, porque esto nos pasa porque ha sucedido un acontecimiento terrible, ¿no?, que es una guerra cerca de nosotros, porque guerra lejos de nosotros ya había de antes, también en países que tenían que ver con las producciones de muchas materias primas y energía, o que fue la guerra de Irak. O sea, que no nos vamos ahora a asustar por esto. Bueno, asustar sí, nos debemos de asustar y de preocupar, pero quiero decir que esto es acordarse de Santa Bárbara cuando truena, cuando en realidad pues necesitaríamos una educación nueva para modificar y para modular nuestros hábitos de consumo. Se está diciendo que nos estamos comiendo lo que se necesita para 100.000, se lo están comiendo 10.000, pues o nos lo estamos comiendo 10.000, en vez de... Vamos a planificar en condiciones. A 4 años que se vean las cosas, hay cosas que cuesta mucho de hacerlas
en los espacios electorales que hay, pero para eso creo que está la población y para eso creo que están los planes, deben de haber planes a largo plazo. No hay ninguna empresa que se precie para subsistir, que no haga planes cada 5 años y de aquí a 10 años y de aquí a 15 con las bases mínimas. Entonces, el sistema de la energía y que modula tantísimo es algo que hay que plantearlo como algo de primera necesidad, porque lo es. Pues sin embargo se están paralizando 700 proyectos de fotovoltaica, es decir, de ese sol, para paralizar el incremento económico que supone para cada español el recibo de la energía. Es decir, no se están permitiendo que se instalen. Está por un lado el sector de educarnos para utilizar los recursos, nosotros, las personas de a pie, uno por uno. Y está por otro lado el que seamos razonables y hagamos un proyecto en condiciones. ¿Por qué eso no sucede? Pues porque hay muchos intereses creados, hay muchísimos intereses creados. Y claro, necesitamos gente que crea en la política y que sean gente con miras y con buen espíritu para pensar en los demás y en el futuro, gente que quiera prestar un servicio en condiciones. Necesitamos esa gente y ahora mismo pues no sabemos, no sé exactamente cómo será, pero nos hace falta gente que tenga una concepción de la política que no sea la que estamos viendo de corral de desde que los concejales no cobraban y los alcaldes cobraban por obras, pues aquello ha terminado. Se terminó ese tiempo. Aquello ha terminado. Tú sabes de eso un poquito, Sí, ¿no? sí, claro. Pero Luis, cuando se tiene un interés de servir a los demás, eso no tiene precio. Vale dinero, pero no tiene precio. Y yo creo que falta esa... Y además hay muchas circunstancias por las que nos estamos cargando. ¿Quién se atreve a meterse en este berenjenal con el estilazo de novela rosa o de corral de... Es que no quiero calificarlo. Luis ha dicho que tiene la política hoy en día. Países le está afectando menos. Lógicamente, países que tienen mejor cartera que nosotros. No es que ten en cuenta de que aquí lo que hemos hecho es que de buenas a primeras nos hemos quitado de un montón de historias que se producían aquí, que se fabricaban aquí o que se separaban aquí y ahora nos interesa que lo hagan ellos porque nos va a venir un poquito más barato. Y ahora resulta pero eso que es la globalización. te cierran el grifo, te cierran el grifo. Eso también le ha pasado a ellos. ¿Es la globalización? La globalización. Y yo muchas veces lo he dicho aquí, que yo hablaba cuando el más luchón contra la globalización fue nuestro alcalde de Córdoba, el Califa, y yo era de los que decía también muchas veces que estaba levitando. La verdad es que me arrepiento. Sí. Hoy día me arrepiento porque en poco tiempo nos ha demostrado que llevaba toda la razón del mundo. Precisamente el otro día estuve yo, me parece que fue el profesor Bernardo, y está diciendo que la globalización ha pegado al mismo un frenazo y que se le está metiendo la marcha atrás. Pero claro, hay un problema, y lo dije muy claro. La cuestión es que nosotros queremos el ya. Y sobre todo, el español es el que menos sabemos decir a medio y a largo plazo. Nosotros de eso de medio y largo plazo, eso para nosotros es chino. Y dice que él preveía que de aquí a 10 años íbamos a estar bastante bien, pero claro, el problema es que hay que aguantar a esos 10 años. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, pues a lo mejor de los que menos problemas tenemos, porque ya nosotros no vamos no vamos a acceder a ningún puesto de trabajo ni nada de eso, pero bueno, por lo menos yo en aquel momento lo que hice fue pensar en mis nietos, porque antes pensaba muy negativamente de lo que podían. Digo, bueno, ¿qué va a ser de mis nietos? Tengo la ventaja que a lo mejor no lo voy a ver, porque yo voy hasta allá, o estoy ya chochón del todo, o me he ido, ¿no? Y eso, la verdad, me dio un alegrón, porque me dio un poco de alegría de que hubiese una puerta de esperanza abierta. Yo no sé si podríamos hablar de el IPC, ciñéndonos justamente, precisamente a lo que ese índice ahora mismo pues está variando, oscilando hacia arriba y hacia abajo, y las causas que lo generan, o podemos hablar de la crisis sistémica en la que vivimos, ¿no?
estamos en un final de ciclo de un sistema capitalista que, bueno, pues vive precisamente de ir pues esquilmando recursos por todo el mundo, y los recursos hasta ahora que han sostenido el sistema pues son finitos. No acaban de aterrizar las nuevas fuentes, pues, por ejemplo, que puedan sustituir a las anteriores que sostienen el sistema. Y para colmo, si no tenemos bastante con todo eso, pues se nos presenta una pandemia desconocida, y por si no hay bastante con la pandemia y lo que eso generó a nivel mundial, pues tenemos también la guerra de Ucrania, que no es de hace 3 meses, como dicen. Llevamos 90 días de guerra en Ucrania, no llevamos 90 días, llevamos 8 o 9 años. Lo que pasa es que se habla nada más que del último periodo, porque se impone un relato desde el punto de vista de los países occidentales. Aquí no se habla solamente nada más que desde nuestro punto de vista, pero está claro que, bueno, creo que ocurren muchas cosas. Ucrania es el granero de Europa. El propio gobierno ucraniano minó el Mar Negro para que los barcos rusos en un momento determinado pues no pudieran hacer desembarcos sobre las costas de Ucrania, y aunque ahora el gobierno ruso está llevando a cabo actividades para eliminar las minas, eso lleva su tiempo, ¿no? Y de momento pues los barcos siguen anclados. La mayoría de los casos el grano pues no está saliendo y hay amenazas de hambruna en un montón de territorios en el mundo, ¿no? Esto no nos ha echado los Reyes Magos de la noche a la mañana. Las causas de esto son conocidas y sabemos que, bueno, pues otras veces lo hemos dicho en esta tertulia, que debemos pensar un poco por qué las cosas ocurren, que las cosas no ocurren porque sí. Otra cosa son las reacciones a determinadas acciones que producen lo que estamos viendo ahora mismo. Pero lo que no es de recibo es que una potencia hegemónica en el mundo como Estados Unidos, que ha ido sembrando guerras por el mundo entero, trate ahora de salir de rosita y fortaleciendo una organización militar que no tendría razón de existir en los tiempos que estamos, hoy a día de la fecha, acusando a Rusia pues poco menos que de demonio, cuando Rusia lo único que ha hecho, y yo no con esto no defiendo a Rusia, pero veo la realidad desde mi perspectiva, lo único que ha hecho ha sido que en un momento de agobio, cuando ha visto ya la amenaza sobre su propio territorio, en sus propias fronteras, ha dicho hasta aquí hemos llegado y ha reaccionado. Pero hay muchas causas que originan esta reacción, y de eso no se habla en el mundo. Y bueno, pues hemos visto como antes de que ocurra lo que está ocurriendo en Ucrania, como bien decía Marifeli, hemos visto la guerra de Irak que ocurrió tiempo atrás, bajo unos argumentos inventados de que había armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. En Libia, otro país con una cantidad de recursos inmensos, había un sátrapa que había que eliminar. Los países de la OTAN, esa organización militar que parece ser que solamente es defensiva, pues también mandó allí sus aviones y destrozó el país absolutamente, siendo hoy un país absolutamente arruinado. En fin, ejemplos tenemos todos los que queramos, ¿no? Pero resulta que el malo es Rusia. Y nosotros con Rusia, que yo sepa, en España llevamos 500 años de historia con ellos, y aquí nunca hemos tenido con ellos ningún problema. No sé por qué ahora este discurso continuo que yo oigo de nuestros dirigentes, sobre todo de algunos, que parece ser que es que hay que estar armados, hay que tener a nuestro ejército muy bien armado, hay que incrementar el presupuesto de gasto defensivo en un porcentaje que supone muchísimos miles de millones de euros. ¿Para qué? ¿Para mandar armas a Ucrania? ¿Para qué? Porque que yo sepa, hasta ahora, desde el año 45, que Rusia ayudó a liberar a Europa del nazismo, Rusia no se ha involucrado ni ha producido conflictos bélicos en Europa para nada. Luego, entonces, no sé a qué viene este alarmismo que tenemos contra ese país en este momento. ¿Que Putin es malo? Pues yo no lo discuto, que puede ser malo porque estaba generando muchas muertes. ¿Es que Zelensky es bueno? ¿Es que los que le han precedido anteriormente son buenos en el mundo? Yo creo que deberíamos ya empezar a plantearnos que a este tipo de políticos lo tenemos que quitar de la vida de la circulación. Yo creo que la humanidad, la sociedad, tendríamos que pensar de otra manera y exigir de nuestros dirigentes que trabajen por el bienestar de la población en su conjunto y que se dejen de belicismo y de estas historias que a lo único que vienen a beneficiar son a la industria del armamento, que cada día gana más dinero, a países, por ejemplo, como Estados Unidos en este momento, que está encantado de que el gas ruso no venga en la cantidad que venía a Europa, porque ellos están haciendo un magnífico negocio, su industria armamentística exactamente igual, y nosotros dándonos tiros en los pies, aquí en Europa, que somos muy listos para eso, precisamente. Te estás refiriendo a la OTAN y no te refieres al telón de acero. Eso pasó, eso desapareció. No, eso está latente, eso no se ha ido. Y de hecho, el que promovió todo eso, ese telón de acero, todo ese armamentismo en esa parte del mundo fue Rusia. Otros mandatarios distintos al que hay,
pero fue Rusia quien mantuvo y quien realmente quiere volver a tener parte de ese telón. Si no, esta historia bélica que se ha creado y esta historia bélica que se está amenazando a otros países colindantes no tienen otro fin, que es el de, oye, que están la OTAN en mi frontera y yo tengo que proteger mi frontera. Luis, te corrijo, hombre, y perdóname, pero el Pacto de Varsovia se disolvió hace ya mucho tiempo. Claro. Simultáneamente se debería, si ya dejó de existir ese enemigo, no tendría razón de ser que hubiese otro bloque militar como el que hay, que no tiene rivales en el mundo. Cuando en el año 97 con Gorbachov se llega a un pacto y se dice que los países de la órbita soviética, exsoviética, no pasarían a formar parte de la OTAN, y eso está firmado por los dirigentes europeos y de la OTAN, eso se ha incumplido absolutamente, porque ha habido oleadas continuas de incorporaciones de países de la antigua órbita soviética al pacto a la OTAN, a la organización, a la OTAN. ¿Y qué pasa? Que Rusia hasta ahora ha estado tolerando el incumplimiento de esos acuerdos hasta hoy. Pero es que ya los misiles se los pueden poner en su propia frontera. Y es a lo que se resiste, es decir, se siente amenazada. Y con razones se siente amenazada. ¿Qué harías tú si en tu casa, por ejemplo, tienes a un vecino que un día pues, está en la puerta acosándote, otro día da un salto en la valla y se mete en el jardín, y otro día te derriba la puerta de entrada y se mete en el zaguán? ¿Le abres la puerta del zaguán o reaccionas y tratas de ponerlo? Pues valga un poco la metáfora, es algo muy parecido a lo que está ocurriendo. Esa es la razón que ha llevado pero allí, a Putin. perdón un momento, en Rusia no se ha metido nadie, ¿eh? No, pues espera ellos sí, espera que se metan. Aquí lo que ha habido también parte de que estos países, donde había alguna población prorrusa, entonces resulta de que han estado pidiendo, bueno, como esto es prorruso, vamos a quedarnos con este pedazo, y el otro siempre ha estado apoyando y asusando eso. Y hemos tenido lo que ha pasado ahí dentro de Ucrania, el follín que hay con una, que ya bueno ya se metió, ¿no? En la península. ¿En el Donbass? El Donbass y la península de Crimea. Verás tú que no lo vamos a santificar. No, Luis, si es que sí, ya lo sé. Sí, aquí no se trata de santificar nada, simplemente que ahí hay una república, la República de Lugansk, que de vez en cuando salen unos individuos en las que se producen mejor que su madre hubiese cerrado las piernas. No, en los que se producen unos resultados electorales que no se respetan por parte del gobierno de Ucrania, y que se bombardea a la población civil y se producen miles y miles de muertos de los que no se ha hablado hasta ahora. Y oye, hay un momento en el que allí hay una parte de población rusoparlante y de origen ruso que, bueno, pues le duele a esta gente de Rusia pues que eso siga ocurriendo, y ante el incumplimiento y el persistente acoso y bombardeo de esas regiones, Rusia se pone en marcha. Pues Mira, no hay más ni menos que eso. A mí no me cabe la duda de que esto que está sucediendo y que está dando lugar a estas crisis tan tremendas de energía y del sistema y alimentaria, se va cociendo con diferentes intereses, y ahora mismo, pues las circunstancias en las que estamos, y siendo tan evidente el paso bélico que ha hecho la Unión Rusia sobre Ucrania, pues estemos un poco pues viendo que está pasando de esa manera, ¿no? Y tan rudo. Y por lo tanto, pues tendemos, por nuestra concepción, por nuestra forma de pensar, a dividir, cuando en realidad en casi todas las discusiones, y a cualquier familia, en cualquier sistema de relación, pues hay motivos para que sucedan determinadas cosas y la gente se enfrente. Bien, ¿qué hacemos? Ha sucedido, el sistema de tipo, el sistema de acuerdos que no sean bélicos no ha funcionado o no ha existido. Es que no ha existido. Y nosotros tenemos que pensar que esto puede complicarnos mucho más la vida de lo que se nos está complicando. Pero es Entonces, está bien que se analice por qué están sucediendo las cosas, ¿entiendes? O sea, yo lo veo que efectivamente se puede analizar el cómo se ha ido sucediendo esto. Ha habido muy pocas noticias en estos 8 últimos 9 años que hablaran del enfrentamiento, de lo que estaba sufriendo Ucrania y Rusia y todo ese sector de Europa.
Y ahora estamos con un constante se está televisando en directo, minuto a minuto, la guerra de Ucrania. Exactamente. Hoy por hoy, antes no. ¿Por qué? Bien, pues porque hay una serie de intereses. O sea, yo sinceramente pienso que esto da lugar a que los que fabrican armas y los que tienen que disponer de cómo se compra, qué se hace, porque se piense que sí, que claro que sí. Pero María Félix, es que también tenemos que desnudar la hipocresía de nuestros países. Es que lo que no se puede es estar presumiendo de sanciones en bloque contra Rusia, cuando realmente en Rusia ha pasado de ser el 5º socio comercial de la Unión Europea a ser el 4º. ¿Cómo se cuece eso? ¿Me lo expliquen? Sí, claro, es que además hemos vetado la importación de crudo de ruso a Europa, el que viene por mar. Pero la red de oleoductos que hay desde Rusia que alimentan países europeos sigue funcionando. Claro. Y hablan de eso porque además hay una doble moral. Porque el crudo es más fácil de sustituir que el gas. Del gas no se habla. Oye, nadie se plantea una sanción contra el gas ruso. ¿Por qué? Porque pararía nuestra economía. Y una de las razones, volviendo al tema inicial, que dan lugar a que tengamos este IPC desbocado precisamente es la especulación que se está generando en el mundo como consecuencia de la escasez de determinadas materias y sobre todo de la amenaza de esa escasez, más que de la escasez en sí, porque de momento no nos ha faltado de nada. Y eso es lo que está dando lugar a esto. En Alemania mismo hoy estaba también la inflación al 8%. Es un escándalo que en Alemania hoy, a día de la fecha, estén en un 8% de inflación también, como tenemos aquí en España. Entonces habrá que plantearse cómo se responde a lo que está sucediendo. Claro, independientemente de que venga de un sitio o de otro, está sucediendo. Si el problema, Marifeli, y la cascada, hay que prever cómo va a ser. Pero si el problema es que tenemos que, yo creo que asimilar que en el mundo se ha acabado la unipolaridad. Es decir, que aquí tengamos solamente un poder hegemónico en el mundo que dirija el mundo entero, eso se ha acabado. Hay potencias emergentes como Rusia, como China, como India, que tienen también su peso ya en el mundo, claro, y que ya no solamente económico, sino militar también. Entonces, una de dos, o somos capaces de discurrir y trabajar de una manera pragmática por la paz, no metiendo armas en la guerra, sino trabajando para la paz. Y para la paz yo creo que se trabaja negociando, no echando gasolina al fuego. Y es lo que se está haciendo. Estamos alimentando el fuego con gasolina diariamente. Y yo creo que tenemos que exigirle a los ciudadanos, que somos los que vamos a pagar las consecuencias de todo esto, a nuestros dirigentes, que se dejen de cuento ya, que se dejen de crear relatos para engañar a la sociedad, que el mundo va por otro lado. Y tenemos que ser críticos con ellos mismos. Pues entonces nos están engañando todos. Pues sí. Porque hay una cosa muy clara. Tú has hecho una mención al pacto que se firmó cuando se rompe la Unión Soviética. Eso quiere decir ya que estos países que después se han formado ya eternamente tienen que ser esclavos y no tener libertad para manifestarse por un lado para otro. No, pero nosotros tampoco tenemos que ser esclavos de lo que diga el de Estados Unidos. Por supuestísimo. Estamos siempre mirando de reojo a ver si tose como o has se dicho pone que malo yanquis no, por supuesto. Por favor. Pero estamos viviendo así, llevamos muchos años viviendo así. Es la peor gente que come trigo. Pues si miramos a lo largo de la historia de España, los favores que nos han hecho es para sentir vergüenza precisamente de muchas cosas de las que hacemos en la defensa precisamente de ese país o de esa nación que parece ser que, no sé, tiene que ser el ejemplo del mundo. Y demuestra en muchos casos, hace pocos días hemos visto lo que ocurrió ahí en una escuela en Estados Unidos. Y no es la primera que ocurre, sí, en esa sociedad eso ocurre muchísimas veces. Y tenemos aquí una fuerza política, hombre, alentando precisamente a que también en España se liberalice la compra y el uso de armas. Estamos locos. Mejor que no abramos ese menú. Estamos locos. Hay locos, sí. Muy bien, tenemos que dejarlo porque nuestra querida doctora se nos va a otro que hacer también televisivo, más o menos. Así que vamos a liberarla. Y también a ustedes citarles, si son tan amables, para la próxima semana, que ya entraremos en las 3 últimas semanas de tertulia que nos quedan, 3, 4, que nos quedan por esta temporada 2022. Un placer. Gracias, señores. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta siempre.